Sobre estas subidas en estos momentos y a la espera de esa decisión del Banco Central Europeo, contamos ahora con Marc Ribes, que es co-founder y CIO de Blackbird. Muy buenas tardes, Marc. Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué nombre, qué titular nos das para este mes de octubre de subidas y este inicio de noviembre también de subidas? ¿Cómo le ponemos? Yo pondría esperanzador, ¿eh? Ese sería, yo creo, el mejor adjetivo. La verdad que estamos en un mercado que lo que vimos en agosto ya era un rebote inusualmente elevado, y lo que hemos visto después de agosto es, bueno, pues es algo más, ¿no? Especialmente en el Dow Jones, habida cuenta de que estos rebotes fuertes dentro de un mercado bajista pueden ser habituales, pero no que se concatenen de manera tan habitual. Con lo cual, la teoría del mercado bajista que estamos viendo en el mercado de bonos y en el mercado de divisas es así, porque realmente estamos viviendo un mercado bajista histórico en este tipo de activos, a lo mejor condicionado por las políticas monetarias de los bancos centrales que empezaron en 2009, pero en la bolsa no, estamos viendo al final un ajuste dentro de toda la subida después de la pandemia y una tendencia bajista con distribución que, bueno, yo creo que no pasará a la historia, de momento, toquemos madera, en la renta variable como si lo está haciendo en la renta fija, y desde luego las pautas que estamos viendo no son precisamente de un mercado que quiera caer, de un mercado débil, porque estamos a punto de superar los máximos de agosto, y si eso pasa, por definición cambiamos de mercado bajista, al menos técnicamente, a un mercado lateral, que no es poco. Así que vamos a ver qué pasa, pero esperanzador lo que estamos viendo este octubre en los mercados. Bueno, desde JP Morgan se ha adelantado que si Powell, pues bueno, ofrece un tono un poco más dovish, más relajado ante la posibilidad de que se dé una recesión importante en Estados Unidos, pues el S&P podría incluso subir otro 3% adicional de aquí a final de año. ¿Cuál es el análisis que hacéis desde Blackbird? ¿Estáis también a la expectativa de ese tono de Powell, más allá de los puntos básicos que suba o no, que hay consenso en que serán 75 según los analistas? Vamos a ver, en principio lo vimos en Canadá, ¿no? Ya una relajación en los tipos de interés y una economía que está aguantando bien, francamente, todo lo que estamos viendo en los mercados financieros. ¿Va a subir un 3, un 5, un 2? Eso es imposible de saber, las predicciones las dejamos de lado, pero sí que es cierto que la hipótesis operativa, como te digo, es alcista. El mercado está descontando un tono más dovish. Lo que sí puede pasar es que si Powell quiere, puede tumbar las bolsas con un discurso más hawkish, pero sí que el mercado descuenta esto, y yo creo que lo más racional, en vez de hacer predicciones de las subidas de precios que tanto gusta a algunos, tenemos que pensar en lo que el gráfico nos dice, el análisis técnico, el análisis fundamental y la macroeconomía. Y si la macroeconomía implica bajada de tipos de interés y en los gráficos vemos la ruptura que estamos viendo en pantalla de esta zona de los 4.250 puntos máximo de agosto del S&P 500, lo que estaremos viendo, lo que nos dice el mercado, es que el mercado bajista se ha completado, ¿no? Y eso es lo único que nos interesa. Así que vamos a ver, pero desde luego lo que hemos visto en octubre y lo que hemos visto de junio a este mes de septiembre-octubre, este suelo, esta incapacidad del mercado de bajar, con muchas divergencias en la amplitud del mercado que estamos viendo, con muchos sectores e industrias que ya están marcando incluso un doble mínimo, como son las farmacias, como son las industriales, como es Consumer Services. Ese mercado está aguantando muy bien la caída y el gran ajuste que hemos visto de las tecnológicas, que en algunos casos han caído hasta un 80% más. Todo eso nos hace pensar que sí, que estamos como mínimo esperanzados de que este ciclo bajista se haya podido completar. Todavía es temprano, pero sí que es cierto que vamos por buen camino. Y sobre el análisis fundamental, bueno, que supongo que desde Blackbird también lo tenéis en cuenta, más allá del técnico, quería preguntarte por Meta, por las conocidas como FANG, no sé si tenéis alguna opinión formada sobre la evolución que tendrán los próximos meses estos valores que, bueno, que han caído estrepitosamente, como tú bien señalabas, y quería que nos contases, pues, bueno, cómo se está dando ese posible suelo en esas grandes tecnológicas que se han dado un tremendo golpe, ¿no?, en los últimos meses. Y como veis, también ese tema del, bueno, el metaverso y estas inversiones estratosféricas. Bueno, el ARKK es el ETF
si podemos ver en pantalla que realmente pues, ha alimentado toda esta gran burbuja de Cathie Woods, se ha hecho muy popular, no es de extrañar porque las revalorizaciones han sido espectaculares, pero luego, como todo, el mercado siempre pone en cordura los excesos y fíjate cómo volvemos a los mínimos del 2009, algo que solo ha pasado aquí, ¿no? Y esa burbuja de la disrupción, la podemos llamar así, ya se ha saneado y era el gran problema que tenía el mercado de deuda y luego la burbuja de la disrupción, ¿no? Claro, si nos vamos a analizar caso por caso y vamos concretamente al caso de Meta, hombre, aquí queda claro que el análisis fundamental tiene dos puntos de vista, bajo mi opinión, ¿no? Y es que Meta es una compañía que es capaz de generar mucho cash flow, eso está ahí, sigue ahí. El tema es cómo se hace uso de este cash flow, ¿no? Y tenemos que Mark Zuckerberg, que está absolutamente obsesionado con el metaverso, es un idealista, lo que le ha hecho a él grande en Facebook es precisamente tener una visión e ir a por ella, y cuando no era conocido, pues a lo mejor pasó desapercibido y nos fijamos cuando salió a bolsa y fue un boom, ¿no? Ahora está haciendo lo mismo. Lo que pasa es que ahora, claro, está quemando un montón de caja y a lo mejor se olvida que tiene accionistas que quieren cobrar o que son más conservadores. Si le sale bien, probablemente dominará algo que potencialmente puede tener, oye, pues un mercado muy amplio, ¿no? Si le sale mal, habrá quemado un montón de caja, pero la compañía es totalmente reestructurable. La caída que estamos viendo ahora solo se va a subsanar si hay o bien moderación en el CAPEX o un cambio de actitud, o sencillamente despiden a Zuckerberg y vuelven a la rentabilidad, que es al fin y al cabo lo que quieren los accionistas. Desde luego, técnicamente está en caída libre y lo mejor que podemos hacer es ver Facebook desde la distancia hasta que presenten un plan más convincente al mercado. Pero Facebook es una gran compañía y esta caída seguramente puede ser interesante para tomar posiciones, no ahora, pero sí cuando se calme el mercado o presenten un plan alternativo que guste al mercado. Desde luego que Marcaja no va a gustar al mercado. Antes hablabas de algunos sectores, como el de farmacia, quiero recordar que habías comentado que estaba aguantando, marcando un doble suelo o aguantando de alguna forma mejor esas caídas. Me gustaría que nos explicases pues, de qué sectores se tratan y si tenéis algún valor ahí en Black Bear en el foco para entender un poquito mejor qué está pasando en los mercados. Bueno, nosotros tenemos estamos viendo un cambio generalizado, ¿no? Lo vemos, fíjate que todas las caídas que estamos viendo en las tecnológicas, ¿no? Y luego tienes los sectores más cíclicos industriales que lo están haciendo bien, no solamente el oil and gas por toda la coyuntura que todos conocemos, sino en definitiva o en general pues todas las compañías industriales. De hecho, simplemente viendo el Dow Jones ya vemos el cambio de actitud del mercado, ¿no? Estamos muy cerquita de los máximos históricos en un mercado muy tranquilo cuando el Nasdaq está cayendo fuerte y sobre todo las compañías de la disrupción. Eso tiene que ver que bajos tipos de interés es una política, es una corriente de quién ha dirigido la política monetaria en los últimos 30, 40 años y ahora nos encontramos en un nuevo estadio y es que los gobiernos, a través de la urgencia del COVID, la urgencia de la guerra y cualquier urgencia que a partir de ahora van a buscar, están viendo cómo ellos son capaces de dirigir la creación de moneda. Es decir, el Banco Central crea moneda y ataca al mercado especulativo, eso genera una ingente cantidad de deuda en estados y en los mercados que tiene unas consecuencias que ahora vemos. Hemos visto un agujero patrimonial del 25% en los planes de pensiones, que eso es muy importante en la caída del mercado de deuda. Y luego la inflación. Entonces, lo que ven los gobiernos es que pueden dirigir hacia sectores más populistas, sectores que apetece más a la gente escuchar, oye, vamos a invertir en la transición ecológica, en la desigualdad, que no vamos a hacer recortes en las pensiones porque tenemos mucha deuda, ¿no? Y ese cambio de sesgo lo vemos en Italia, que garantiza ya el 100% de los préstamos nuevos, o en Francia y Alemania, que esta suma es ya el 70%. En España lo vimos en la pandemia con los ICOs, ¿no? Entonces, cuando el Estado es garante de un préstamo, lo puede dirigir a un sector específico. Y eso es lo que estamos viendo. Es un cambio, porque la única manera de pagar la deuda pública es precisamente siendo el sector privado el que asuma la inversión y con inflación. Y ese escenario es propicio para las compañías de valor, para los sectores más cíclicos, y ahí podemos estar hablando pues desde compañías químicas como Covestro, compañías de movilidad como las ferroviarias, en la transformación también del sector del automóvil,
En fin, la industrialización de Europa yo creo que es un tema, así como la transición ecológica. Y esos son los temas del futuro, más allá de la tecnología, que con un escenario de inflación y altos tipos de interés no va a tener, digamos, una coyuntura especialmente favorable, ¿no? Con lo cual, ese cambio de paradigma de las últimas décadas probablemente nos acompañe las próximas décadas. Así que es un cambio que tenemos que advertir, tenemos que anticipar y poco a poco ir viendo si efectivamente tenemos razón y se construye bajo esta premisa, ¿no? Yo te quería preguntar también, Marc, sobre la evolución del dólar, que bueno, está en unos niveles, es verdad, bastante altos, que no se veían desde hace pues, prácticamente décadas. Sin embargo, en el día de hoy pues sí sufre un retroceso ligeramente del 0,68% a la espera de que la Reserva Federal pues se pronuncie. Quería preguntarte si seguís de cerca al dólar y cuáles son vuestras proyecciones. Si veis que bueno, ya ha tocado techo, porque además está afectando las exportaciones en Estados Unidos, o si aún le queda recorrido y se mantendrá fuerte de aquí a final de año. Sí, a ver, al final lo que te decía antes, ¿no? Lo que estamos viendo en el mercado de renta fija y de divisas es algo histórico, que no hemos visto probablemente en nuestra generación o hemos visto en contadas ocasiones. Todo esto es muy fácil de entender. Al final, el dinero no desaparece de los mercados, ¿no? Fíjate que vendemos bonos de largo plazo, bonos ingleses, bonos europeos, ¿no? El bono alemán, y todo ese dinero tiene que ir a otro activo. Entonces, del bono largo plazo, la deuda pública a largo plazo, va a buscar refugio ¿dónde? En el bono corto plazo americano. Y esa venta de bono, de deuda pública y compra de dólares se está pasando a escala global, ¿no? Y ese pánico generalizado de los mercados de renta fija está provocando un drawdown terrible y una, digamos, repatriación de dólares, ¿no? Ahí podemos sumar las commodities también. Y toda esa demanda de dólares en los mercados de activos está favoreciendo que el dólar pues empieza a ser la estrella del mercado. Eso sí, ya ha llegado el nivel de afectación a la economía con las exportaciones. Y ojo, ese también es un pivot de la Reserva Federal a la hora de subir los tipos de interés, porque a nadie favorece tener una divisa tan fuerte y, por lo tanto, creo que el dólar puede seguir subiendo, ¿no? Porque está en una tendencia claramente alcista, pero ya estamos en esos niveles de racionalidad que comprar, en este sentido, vender dólares no sería una mala noticia para el largo plazo, porque desde luego todo esto se va a recuperar seguro y el dólar en los niveles que está pues es insostenible, al menos a largo plazo, aunque a corto plazo vamos a ver si es capaz el mercado de cambiar esta tendencia que sigue siendo importantísima. Pues muchísimas gracias, Marc Ribes, por tu análisis, co-founder y CIO de Blackbird. De verdad, muchas gracias por tu tiempo, por tu análisis y por compartir con nosotros este rato y ofrecer algo de luz sobre la evolución de los mercados. Muchas gracias. Igualmente a vosotros, un saludo.